Buenas, gente, ¿cómo andan? Como les dije, les iba a grabar un breve video sobre el tema de las fuentes de esta clase 3 que quedaron un poquito perdidas, me parece, pero quiero hacer como primero una mini recopilación teórica como para ver algunas de estas cuestiones que aparecen en los documentos, ¿no? Yo acá estoy tomando un poco el texto de Van der Thorn, ¿sí? En el cual, bueno, analiza la familia paleobabilónica. Pensemos eh, el periodo, ¿no?, que arranca en el siglo XVIII hasta el siglo XVI a.C. aproximadamente. Y acá quiero mencionar algunas cuestiones. En primera instancia, pensar el rol central de la familia nuclear, ¿sí? Es decir, que la unidad doméstica paleobabilónica estaba conformada por justamente el matrimonio con los hijos. Lo que no implica que no tenía importancia la familia extensa, porque efectivamente esa familia extensa generalmente estaba repartida en los hogares de alrededor, ¿sí? En segunda instancia, bueno, que incluso esta familia forma parte de la familia nuclear, forma parte de una red mayor, de un linaje mayor, de un clan, como Godelier señala incluso, que dice Van der Donn puede estar disperso en, perdón, puede estar dispersa en varias ciudades, ¿no? Y esto me parece que es muy importante porque nos permite dar cuenta de cómo, digamos, se van estructurando y desestructurando las comunidades. En tercera instancia, la familia se la debe pensar como el espacio, la casa del padre, ¿no? Porque el pater familias tiene un rol privilegiado, es decir, el jefe de familia. El jefe de familia era un varón, generalmente estamos hablando del padre, o también puede ser un patriarca, que podemos hablar en algún caso también de el abuelo, ¿sí? Un abuelo por encima del grupo familiar, si la familia extensa tenía, digamos, más importancia en esta sociedad, como por ejemplo si lo podremos incluso llegar a ver en algunos documentos del Antiguo Testamento. Pero en general nosotros estamos hablando de ya sea el padre de familia, ¿no? El pater familias. La familia paleobabilónica es patrilineal y patrilocal, quiere decir que se otorga identidad a las generaciones nuevas a partir del linaje paterno y que se establecen siempre en un espacio cercano a los nuevos matrimonios se establecen en espacios cercanos a la familia paterna, ¿no? Y acá hay algo muy importante que es en lo que quiero hacer hincapié, que la herencia y el usufructo de la tierra a trabajar se otorga solamente a los miembros masculinos, ¿sí? Eso es algo muy importante que hemos dejado pasar en el análisis y necesito que quede muy en claro. La herencia familiar, es decir, heredar la tierra y su uso, es una prerrogativa masculina, ¿sí? Eh, por eso, justamente, el rol femenino es un rol eh, de conflicto. ¿Y qué quiero decir con un rol de conflicto? Bueno, primero son miembros adscriptos a la familia, están circunscritas a la esfera doméstica y muchas veces se las ve como las generadoras de conflictos, ¿sí? Si hay alguna crisis familiar, las mujeres son las culpables porque no son nunca un miembro pleno de la familia. Y esto está muy vinculado a la apropiación de los cuerpos de las mujeres y el rol central que tienen ellas en tanto de reproductoras de un orden social y simbólico, al mismo tiempo que ese rol social, esa reproducción social y simbólica la transforma en miembros subyugados en esta estructura familiar. En este sentido, me gustaría que trabajemos con algunas de las fuentes, algunas cuestiones de estas que estuvimos mencionando, que estuve, bueno, recién mencionando. Vamos a arrancar un poquito con las leyes eteas. Bueno, tuve un problema con la aplicación. Vamos a seguir con las fuentes eteas. Recuerden que son estas leyes del Reino Nuevo.
Sí, las vamos a datar entre 1400 y 1350 en relación a la expansión hitita y que son diferentes a lo que vendría a ser el Código Hammurabi, que ahora lo veremos también, porque estas leyes tenían una materialidad particular, ¿no? Eran leyes que se encontraron muy fragmentarias en el Palacio de Jatuya, motivo por el cual se considera que, a diferencia de el documento, el obelisco, ¿no? De las fuentes de Hammurabi, estas pueden haber sido utilizadas por la burocracia para, digamos, tomar decisiones en alguna situación de litigio jurídico, ¿no? Voy a escoger algunas de acá para ver algunas cuestiones. Una cosa principal que me parece muy importante es entender también el matrimonio como un contrato mencionado por Bruno en la clase, y que no es el matrimonio en tanto el amor romántico, ¿no? El contrato establecido entre dos familias, porque no existen los individuos en estas sociedades. El individuo es una expresión de la familia, ¿sí? Y eso un poco está con el texto en Van der Thorn, y también lo podemos ver en las fuentes. ¿Por qué podemos ver esto en las fuentes? Porque las familias son las que establecen los contratos y los individuos son representantes de sus familias. El individuo por fuera de la familia no tiene sentido, no tiene una razón de ser. La idea de un sujeto es una idea de la modernidad. Tomemos, por ejemplo, el 28, ¿no? Para un poco graficar esta cuestión de la cuestión del sujeto, del individuo que no existe fuera de la familia, ¿no? Si una muchacha está prometida a un hombre libre, pero se fue con otro, debe compensar al primer hombre debe compensar al primer hombre por lo que él haya pagado por ella. Es decir, si este contrato se rompe porque una mujer, digamos, ese contrato entre dos familias no se cumple, se debe de dar al hombre lo que pagó por esa mujer, esa dote, ¿no? Los padres no darán compensación, es decir, no van a pagar nada extra. ¿Por qué? Bueno, porque acá se entiende que esta muchacha se fue con otra persona, entonces tomó un acto individual que debe ser, digamos, de alguna manera retribuido, ¿sí? Tiene que, digamos, haber un equilibrio. Entonces se le da a este hombre, a este hombre en representación de la familia, ¿no? De este hombre, se les devuelve lo que pagó. Pero si los padres le dan a otro hombre, es decir, que si este contrato es roto y los padres generan otro contrato, no solamente deben devolver la dote primera, sino que deben compensar a esa primera familia, ¿no? Es decir, no solamente te devolvemos la dote, sino también, como rompimos un contrato, te debemos una compensación. Si nos negamos, si los padres se niegan a dar esta compensación, ese segundo contrato no puede darse, no puede llevarse a cabo. Sí o sí deben cumplir ese primer contrato, ¿no? Lo mismo en la 29. Si una muchacha está prometida a un hombre libre y él ya ha perdido la dote, y él ya ha pedido la dote por ella, y después los padres rompen el contrato, los padres pueden separarla del hombre libre. Pero deben dar al hombre en compensación el doble de la dote. Es decir, fíjense acá esta cuestión, matrimonio como contrato. Si nos arrepentimos, tenemos que compensar, ¿no? Hay algunas que me interesan mucho acá, que están en la segunda parte de las leyes hititas. La 191, si un hombre libre yace con hermanas libres y con la madre de ellas, si unas viven en una ciudad y otras en otra ciudad, no hay crimen. Un poco para dar cuenta justamente de la posibilidad de que este matrimonio esté por fuera de la monogamia. Pero fíjense que si se encuentra en la misma población, es abominación. ¿Y esta abominación por qué se da? Esto tiene que ver con la reproducción de la misma estructura social en la espacialidad. Una cosa es que suceda en espacios diferentes y otra cosa es que suceda en la misma ciudad. Es algo que no puede permitirse. Pensemos tal vez que esto puede estar vinculado con algún vínculo
de algunos potenciales mercaderes, ¿no? En el 193, si un hombre tiene una esposa y él muere, su hermano la tomará. Si el hermano muere, la tomará su padre. Si muere el padre, el hijo de su hermano la tomará. Fíjense cómo acá lo que se busca es mantener a la mujer dentro de la estructura familiar. Similar al levirato, si un hombre tiene una esposa y él muere, su hermano la tomará. Es decir, levirato puro. Pero si ese hermano muere, para que esa mujer quede, no vuelva a la casa paterna y quede dentro de la estructura familiar, ya de nuevo, para reproducir el espacio doméstico y el orden social simbólico y material, la toma ese padre, el padre del muerto. Si muere el padre, el hijo del hermano, es decir, sería como el sobrino de esta mujer, pero tampoco va a decir sobrino porque eso es una noción no moderna, la tomará. Es decir, los varones lo que hacen es tomar a esta mujer para que siga formando parte de la estructura familiar. Si un hombre duerme con la esposa de su hermano y este aún vive, es abominación. ¿Por qué? Se está rompiendo un contrato. Y de alguna manera esa mujer está afiliada al hermano y se estaría cometiendo una especie de incesto, ¿sí? Si un hombre tiene una mujer libre por esposa y yace con su hermana, es abominación. Exactamente lo mismo, ¿sí? Y la última me parece bastante interesante, ¿no? Porque menciona que si un hombre encuentra y yace con una mujer en las montañas, pensemos en el otro documento, que ahora vamos a mencionarlo brevemente, es crimen y va a ser asesinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sospecha que se está llevando a este lugar tan alejado para cometer un crimen. Pero si sucede en la casa de la mujer, y acá viene lo interesante, si sucede en la casa de la mujer, se le echa la culpa a la mujer, porque la mujer, el ámbito doméstico es el lugar de la mujer, o sea, se considera que se permite que esta mujer dio permiso a esta, y no es tomado como un crimen, porque dio permiso al entrar en la casa, ¿sí? La violada va a ser la muerta, ¿no? Y si el marido los descubre y mata, no comete crimen. Acá me parece que es como bastante interesante ver la discrepancia entre los varones y las mujeres en estas sociedades, pero al mismo tiempo que veamos cómo la espacialidad también tiene un rol importante, ¿no? Una cosa es un lugar absolutamente alejado de la ciudad, vinculado a lo barbárico, a la abyección, y otra cosa es que sucede en el ámbito doméstico, espacio por excelencia de la mujer. Algunas de estas cuestiones de espacialidad también las vemos en este documento, en esta fuente, ¿no? Recordemos que vamos a fechar las fuentes bíblicas aproximadamente entre el siglo VI y el siglo IV. ¿Sí? En general se considera que en el siglo VI o el siglo V a.C. es el momento en el cual muy probablemente formen parte de historias de historias orales que se empezaron a poner por escrito en algún momento del siglo VIII a.C., del siglo IX, pero que muy probablemente haya quedado, este tipo de relatos haya quedado fijado en el siglo VI, en el siglo V a.C., posterior a la conquista neobabilónica sobre el reino de Israel. Bien, ¿qué tenemos acá? De Judá, perdón. Esta fuente es muy interesante porque vemos varias cuestiones. Primero, el rol importante que tienen las mujeres activamente para llevar a cabo y cometer un incesto, romper este tabú del incesto. Pero tiene un objetivo, romper el tabú del incesto. Y romper el tabú del incesto implica acá la reproducción de esta sociedad. Es decir, son dos mujeres y un varón. Las dos son hijas. La única manera en la cual este tabú del incesto se va a romper es porque hay peligro de destrucción social. Y es lo que sucede acá. El padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre y nos acostaremos con él. Y así engendraremos descendencia. Entonces, como les dije, la actitud activa viene de las mujeres que
emborrachan al padre para acostarse con él y tener descendencia. ¿Por qué necesitan de la descendencia del padre? Porque ellas, recuerden lo que dice Van der Thorn, el usufructo de la tierra pasa por línea paterna, no pasa, digamos, las mujeres no tienen acceso al usufructo de la tierra por sí mismas. Debe siempre haber, la patrilinealidad implica eso, ¿no? Es la herencia y el usufructo va vía paterna. Entonces, estas mujeres no podrían reclamar de ninguna manera la tierra de esta región si no tienen hijos varones. Por suerte, bueno, salieron los dos varones, que son amonitas y moabitas. Y esto recuerden que lo dijimos en clases, por eso yo digo que muy probablemente también sea algo muy vinculado a, digamos, algún tipo de, ¿cómo decirlo?, ¿no? A una justificación de moabitas y amonitas, que eran tribus nómades, que estaban, bueno, también aldeas, eran grupos que estaban en las cercanías del reino de Israel, y que el reino de Israel pudo, digamos, someter, o eso parece, al menos según los registros bíblicos y algunos registros arqueológicos. Entonces, pero este origen de moabitas y amonitas, que eran pueblos que existieron históricamente, fueron pueblos que se opusieron a la hegemonía local del reino de Israel, que es toda, digamos, en esa zona del Levante, y hay una justificación de por qué desde Israel se controla la región, porque el origen de estos dos pueblos es un origen espurio, es un origen negativo, es un origen basado en la destrucción de una de las leyes básicas, que es el tabú del incesto, ¿no? O sea, no es legítimo que moabitas y amonitas pueblen este territorio. En el cuento lo que estamos viendo, en la narración lo que estamos viendo, es que estas mujeres necesitan, digamos, de alguna manera legitimar la posesión y el usufructo de esas tierras o quedarse en esas tierras. La única manera que lo pueden hacer es con hijos varones. Desde el lado de Israel justamente dicen, bueno, no es tan así, porque el origen de estos dos, de los padres de los actuales moabitas y amonitas, es un origen basado en un acto de la desgracia, ¿no? En un acto de ruptura del orden social y cultural y cósmico de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, están rompiendo el tabú del incesto. Ya acá con el código de Hammurabi, ¿sí? Aproximadamente hacia mediados del siglo XVIII a.C., Hammurabi, bueno, falleció en 1752, así que muy probablemente antes de este periodo, entre 1760 y 1752. Ley 127, ¿sí? Dice: si un señor señaló con el dedo a una mujer, entum, o a la esposa de otro señor sin aportar pruebas, flagelarán a tal persona en presencia de los jueces y le rasurarán una parte de su pelo. Un poco para volver al rol de las mujeres en estas sociedades. En tanto, fíjense, simplemente señalarlas como culpable de algún crimen, culpable de alguna infidelidad, como ahora se va a ver, ¿no? 128. Si una mujer toma una esposa pero no extiende su contrato, esa mujer no es su esposa. Es decir, de nuevo, el matrimonio como contrato. Para que haya un matrimonio, debe existir un contrato en el cual se sanciona mediante una dote. 129. Si la mujer de un señor es sorprendida acostada con otro hombre, los ligarán uno a otro y los arrojarán al agua. Si el marido de la mujer desea perdonar a su mujer, entonces el rey puede a su vez perdonar a su súbdito. Esto me parece muy interesante porque acá aparece, ¿no?, el crimen de romper un matrimonio, romper un contrato. Pero el marido puede perdonar a la mujer
Y solo en ese entonces el rey perdona a su súbdito. Es decir, que el hombre tiene, el pater familias tiene tal poder que puede perdonar esta actitud de la mujer, siempre y cuando, y ahí, recién ahí, el rey puede perdonar a su súbdito. ¿Sí? 130. Si un señor ha dominado a la esposa de otro señor que no había conocido varón y que vivía aún en la casa del padre, y yació en su seno y le han sorprendido, ese señor recibirá la muerte, la mujer quedará en libertad. Cuando hablamos de ha dominado a la esposa de otro señor que no había conocido varón, justamente estamos hablando de que una persona viola a otra mujer, ¿no? Y de nuevo, fíjense la especialidad, vivía aún en la casa de su padre, es decir, como estaba bajo la égida paterna, a diferencia, fíjense, ¿se acuerdan de la ley Tita, en donde el espacio doméstico de la mujer tenía un rol importante? Acá también el espacio, como está como está en la casa del padre, tiene esta otra connotación. La mujer no es culpable en lo absoluto, solo este otro varón que la ha atacado en su espacio doméstico, en el espacio doméstico paterno, ¿no? Esta 131 se parece un poco a la 127. Si la mujer de un señor es acusada por su marido, pero no se le sorprende cohabitando con otro hombre, pronunciará el juramento por el Dios y volverá a su casa. La simple señalación, la simple acusación implica que las mujeres son culpables. O sea, acá tiene que jurar por un Dios, es decir, estar poniendo su vida y su palabra en nombre de alguna deidad para poder volver a su casa. Y fíjense justamente acá abajo, si la esposa de un señor, es la 132, es señalada con el dedo por culpa de otro varón, pero no ha sido sorprendida cohabitando con el otro hombre por su marido, ella se arrojará al río, ¿no? En la 133, es muy interesante ambas, porque dan cuenta un poco de esto que estamos mencionando del contrato, pero también de la necesidad del varón proveedor, ¿no? Si un señor se echó cautivo y hay en su casa lo suficiente para vivir, su esposa, eh, hasta que su marido finalice su cautividad, cuidará de sí misma, no entrará en la casa de otro hombre. Si no sucede en eso, o sea, si esa mujer no cuida de sí misma, sino que entra en la casa de otro hombre, lo probarán contra esa mujer y se la arrojará al agua. O sea, si tu esposo fue cautivo y en tu casa existe lo suficiente para cuidarte de ti, de vos y de tus hijos, tenés que hacerlo, porque estás adscripta todavía a ese varón que sigue, ha sido cautivo, no ha muerto. Sin embargo, si decidís irte, estás rompiendo ese contrato. En la 134 dice que si no hay lo suficiente para vivir, la esposa puede entrar en la casa de otro hombre y esa mujer no tiene la culpa. Es decir, los varones también tienen estos roles que tienen que proveer a la casa, tienen que permitirle la subsistencia. Y la 135 es súper interesante porque complementa todo esto al llegar a decir que si ese señor que fue cautivo y esta mujer se fue porque no había lo suficiente y está todo ok, y tuvo hijos, esa mujer con este nuevo hombre, y más tarde el primer marido regresa, los hijos que tuvo la mujer se quedan con el padre, ese segundo varón al que fue. La mujer tiene que volver con su marido, pero no se lleva a sus hijos, porque la identidad se da a partir de la filiación patrilineal. La mujer simplemente reproduce. La identidad se otorga patrilinealmente. Y sucede lo mismo con... Bueno, sucede lo mismo con estas fuentes acá, ¿no? Perdón, sucede lo mismo con estas fuentes acá. Acá vamos a ver un poco la cuestión del incesto puntualmente, ¿no? Antes estábamos viendo un poco el tema del contrato y acá estamos viendo un poco la cuestión del incesto, ¿no? 154. Si una mujer cohabita con su hija, se le hará salir a ese señor de la ciudad.
¿por qué no se lo mata? Bueno, esto tiene que ver con que exiliar a los varones, no permitirles el usufructo de la tierra, es el equivalente simbólico a la muerte. ¿Por qué? Porque justamente estos varones heredan la tierra y usufructan la tierra. 155. Si un señor eligió esposa para su hijo y su hijo cohabitó con ella, si después él mismo haya sido en su seno y le han sorprendido, se ligará a ese señor y se le arrojará al agua. Acá no solamente tenemos una cuestión de incesto, en realidad la filiación, no por sangre ya, ¿no? Porque es la esposa del hijo, ¿no? Sino que el hijo ya cohabitó, hubo un contrato hubo un contrato que se materializó incluso en la cohabitación, pero en este caso sí, digamos, tenemos que a este varón se lo liga a la mujer y se lo arroja al agua, ¿no? Diferente al anterior, ¿no? Porque ahí está vinculado con su propia hija, ¿sí? Acá estamos hablando de que se rompe un contrato con otra familia. Si un señor eligió esposa para su 156, si un señor eligió esposa para su hijo y su hijo no cohabitó con ella, pero si él mismo haya sido en su seno, le pesará a la mujer media mina de plata, porque bueno, la mujer no cumplió con ese primer contrato, y además devolverá todo lo que ella hubiese traído de la casa de su padre. Es decir, se rompe ese primer contrato. ¿Por qué? Como padre, se hace un contrato por una mujer. El hijo no cohabita con ella. El padre sí lo hace. Se cancela ese primer contrato, pero luego el hombre que cohabitó, el padre del hijo, puede tomarla en matrimonio. ¿Sí? Fíjense que acá hay una diferencia radical porque en la 155 se dio el acto sexual. En este 156 no se dio. Si se da el acto sexual, ya hay como una materialización de ese contrato. Si no se hace acto sexual, no se materializa el contrato y por eso pueden volver a, digamos, pueden cancelar ese primer contrato que tiene una sanción, como en la ley Tita también, pero luego se la puede tomar en matrimonio, ¿sí? 157. Si un señor después de su padre yace en el seno de su madre, se le quemará a ambos. Tabú del incesto. Acá, digamos, hay un castigo total para ambos. 158. Si un señor después de su padre ha sido sorprendido en el seno de la esposa principal, un poco también para dar cuenta que no había una monogamia tan estricta, la cual tuvo hijos, ese señor será arrancado de la casa paterna, similar a la 154, ¿no? Si una persona, después del padre, ¿no? Después de que el padre haya tomado como esposa a esta mujer, sea la madre o sea, es la esposa principal, se pueden, más de una esposa, ¿no? Que tuvo hijos, ese varón se lo deja fuera de la herencia y del usufructo de la tierra, ¿sí? Esto es lo que yo creo que faltaba un poco aclarar ese día. Todas estas cuestiones están muy vinculadas con la espacialidad y el usufructo de la tierra, y eso es súper importante, porque eso se ve en cada uno de estos documentos, de mantener a la mujer dentro de la estructura familiar, pero también la necesidad de mantener la tierra dentro de esa familia y de trabajarla y de, digamos, reclamar el usufructo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estos vínculos parentales son los que se siguen moviendo en las comunidades campesinas y funcionan como cohesionadores sociales. Me extendí un poco en el video, les dejo un abrazo y espero que lo lleguen adelante del parcial.